Buenas tardes. Voy a tocar un tema que atraviesa una lectura de Medellín desde algo que hoy en día es muy actual y que Francisco nos invita a asumir como eje en la eclesiología, que es la sinodalidad. O sea, cómo Medellín nos puede ayudar a entender el proceso que hoy se nos invita a seguir de sinodalidad, y que eso implica a su vez que en Medellín se dio una ampliación, como decía Mejía, de la colegialidad y se completó en una práctica ambiental sinodal. Para ello, pues voy a empezar con tratar de explicar lo que es la recepción esta eclesiológica que se da en Medellín a la luz del Vaticano II en su Eclesiología del Pueblo de Dios, y lo que esto significa como un paso de una iglesia que se entendía como reflejo a una iglesia que se comienza entonces a entender como iglesia fuente. Un dato interesante es que 2 años antes de Medellín ya encontramos escritos donde se habla de América Latina como iglesia fuente. O sea, ya hay un camino de toma de conciencia, de un aporte, de una identidad propia que aporta a la Iglesia universal, y en esto es que podemos entender en este contexto pues a Medellín. Medellín entonces supone el paso de una iglesia reflejo a una iglesia fuente. Aquí tenemos un texto que nos da Mejías que ilumina esa conciencia que se tuvo. Los hechos sociales requieren de la Iglesia una presencia eficaz que no se agota con la promoción de la santidad personal por la predicación y los sacramentos, sino que comporta el seguimiento de Jesucristo que vive en los hermanos necesitados o muere en ellos. Esta conciencia, donde la santidad no se entiende desde la práctica común, sacramentaria y parroquial, sino que trasciende a la inserción social de la persona cristiana y su comunidad, es un cambio de eje eclesiológico fundamental que llega a Medellín y que luego Medellín va a invitar a través de una conversión de las estructuras para poner en práctica. Recordemos que lo que hoy llamamos conversión pastoral, que como expresión nace en Santo Domingo, como vivencia ambiental ya viene mandada en Medellín. De manera que hay todo un eje eclesiológico que se va tejiendo y que se va haciendo explícito en distintas maneras de ser expresado. McGrath, otro de los obispos pues, más importantes que participaron en Medellín, hace ver cómo esto se manifiesta en la estructura única y novedosa del propio documento. Dice: la división en 3 áreas: promoción humana, evangelización y crecimiento en la fe, e iglesia visible y sus estructuras, altera el orden más frecuentemente usado en la iglesia antes y después de Medellín. Evangelización y crecimiento de la fe vienen después de la promoción humana. Un eje riquísimo que hoy en día Francisco, para ir conectando con las cosas que él va impulsando, lo podemos ver con mucha claridad en el sentido de la asunción de los movimientos sociales, que en su mayoría, como todos conocemos, no necesariamente están ligados a la institución eclesiástica, y sin embargo Francisco entiende que ahí hay ya una presencia evangelizadora en cuanto se va hacia una promoción humana y una transformación de la sociedad. Medellín ya había dado este paso al entender que la promoción humana es la base para poder realizar la evangelización. Estamos pues en Lima, y las palabras del discurso de clausura del cardenal Landázuri Ricketts son muy iluminadoras y siguen resonando actualmente. Hay algo muy característico en los planteamientos que nos hemos hecho durante estos días y que deseo subrayar. En esto nosotros enfrentamos nuestros problemas. Hay una servidumbre que no es comunión, hay una dependencia psicológica y sociológica que no responde a la íntima trabazón del cuerpo del Señor. Encarar nuestros problemas exige madurez. Al hacerlo encontramos la dimensión propia de nuestro episcopado, ya que cada uno de nosotros somos guías de una determinada y concreta iglesia local, y todos juntos de este irreversible momento histórico nuestro latinoamericano.
esta conciencia de trabajo en común y de ir forjando una identidad común va dando pie a que la colegialidad como forma de trabajo en conjunto en la Iglesia latinoamericana se va ampliando hasta lo que hoy en día, que no es una palabra que viene del concilio, sino que se va desarrollando posteriormente, se entiende como sinodalidad, caminar juntos, estar juntos, llegar a convergencias juntos, llegar a conclusiones juntos. En Medellín esto se da bajo dos principios que se ponen en práctica desde el inicio: el principio de la pastoralidad y el principio de la reformabilidad, dos principios que Francisco a lo largo de su pontificado viene insistiendo. El principio de la pastoralidad impulsado por Juan XXIII y que luego en el concilio no se terminó de profundizar, tenía que ver con la lectura de la doctrina siempre desde el contexto concreto pastoral en el que vivimos, en el que actuamos, en el que nos realizamos. No hay doctrinas absolutas, sino siempre contextuadas, siempre interpretadas y siempre vividas y convividas. Ese es el problema que hemos visto muy recientemente, pues a la luz tanto de Amoris Laetitia como luego en la reforma de doctrina precisamente en el catecismo. Si entendemos la pastoralidad como un eje fundamental de la eclesiología del Vaticano II, la doctrina siempre se lee a la luz de la realidad y se confronta con la realidad. Aquello que hablaba Rahner de la evolución del dogma precisamente. Y la reformabilidad, Medellín llama a reformar toda estructura que sea reformable. Francisco, entendiendo esta línea de teología y eclesiología latinoamericana, que viene desde Santo Domingo con esa expresión, conversión pastoral, pues entonces ahora Francisco, al llamarnos a la conversión de las estructuras, está asumiendo que la reformabilidad es un principio continuo, permanente de la Iglesia, que no es que la Iglesia se reforma para adaptarse a un momento circunstancial y coyuntural, sino que se reforma en cuanto ella siempre es y necesita ser reformada, es decir, en un proceso continuo según las épocas, según las circunstancias y según las estructuras que respondan a cada época. En Medellín se va entendiendo entonces, como explicaba la profesora en el documento de catequesis número 4, que la historia es una, y esa unicidad de la historia se refleja en esta hermosa frase que va narrando y explicando Medellín: la unidad profunda que existe entre el proyecto salvífico de Dios realizado en Cristo y las aspiraciones del hombre, entre la historia de la salvación y la historia humana, entre la Iglesia, pueblo de Dios, y las comunidades temporales, entre la acción reveladora de Dios y la experiencia del hombre, entre los dones y carismas sobrenaturales y los valores humanos. Esta unidad profunda en la que la realidad concreta, entendida como el lugar en el que hacemos vida cotidianamente como eclesía, como comunidad, y trascender esa realidad, darle y dotarle vida, pues van juntos. No puedo entender esto sin comprender que la evangelización va unida a la promoción humana, que la catequesis, como decía Medellín, va unida a la concientización del ser humano, no simplemente a la transmisión doctrinal. Aquí se va generando pues un estilo que no solo toca a la transmisión y al modo de transmitir la fe, sino el modo de ser y de estar de la Iglesia en el mundo. Es decir, se replantea, cuando decimos que la Iglesia latinoamericana encuentra una misión y una identidad, se replantea lo que significa ser Iglesia en el mundo hoy. Esto es tan importante que los obispos de Medellín entendieron que eso era, y así lo decía Monseñor Pironio, un acontecimiento salvífico, decía Pironio. Decía, nosotros leemos este acontecimiento como salvífico, marcando un antes y un después. Marcando un antes y un después significa que es algo que realmente definió una opción y una dirección de la Iglesia en un momento histórico que hasta el día de hoy precisamente nos define como Iglesia.
Ya Cecilio de Lora decía que 10 años antes de que el Concilio Vaticano II promulgue la doctrina de la colegialidad episcopal, la Iglesia latinoamericana la ponía en marcha. No con palabras, sino con obras y de verdad. Algo realmente profético que serviría más tarde de modelo para otras iglesias por toda la geografía de la Iglesia Universal. Si hay algo único que no ha sido repetido hasta el día de hoy, es la manera como la Iglesia latinoamericana trabaja en cuanto a región, en una interacción de iglesias locales y en una interacción de sujetos en la Iglesia. Ningún intento que se ha hecho después del Vaticano II en otras regiones del mundo ha funcionado como lo ha hecho la Iglesia latinoamericana, con todas sus riquezas y también con todas sus fallas. Pero el modelo lo debemos precisamente a esta práctica ambiental que muchísimos años antes de Medellín ya se venía ejercitando y que Medellín viene a explicitarlo de una manera más formal, más puntual, como un acontecimiento eclesial, pero no nace en Medellín. Esto es importante entenderlo, porque se trata de una práctica ambiental, tiene que ver con la manera de ser del sujeto latinoamericano y con la manera de entender que más allá de la institucionalidad eclesial, la institución está al servicio de la sociedad, no de sí misma. En Medellín se logra captar esto ambientalmente y por eso es que podemos ver cantidad de expresiones en Medellín que, aunque no se entendieron en su momento por quienes lo votaron, se ofrecieron como expresiones y modelos que trascendieron luego por muchísimos años, pero que después causaron la resistencia cuando empezaron a tomar conciencia de lo que implicaba, y pues a los 10 años después de Medellín empezamos a ver la involución de Medellín, y en muchos países Medellín después de 10 años prácticamente no se leyó. Los que estudiamos teología, ya en el post Puebla o post Santo Domingo, ciertamente muy poco se nos invitaba a leer Medellín. Así como cuando yo siempre les digo que en el Vaticano II hablamos mucho del Vaticano II y nuestros estudiantes lamentablemente no los invitamos a leer el Vaticano II. Eso hay un problema de recepción en este sentido a través de nuestras casas también de formación. La colegialidad entonces se va dando como una práctica y el cardenal Landázuri dice lo siguiente sobre eso. Creemos que es muy provechoso comprobar en razón de todas las implicancias pastorales que lleva consigo que la personalidad colegial de nuestro quehacer proviene precisamente de una vivencia gozosamente acentuada durante estos días de nuestra comunión episcopal situada en este mundo y en esta hora. En efecto, la realidad sacramental de nuestra colegialidad radica exactamente en nuestra comunión con una historia, cuya profundidad específica reside en una convergencia de circunstancias proféticas. Convergencia de circunstancias proféticas. La colegialidad se va entendiendo como una práctica ambiental de convivencia, de comunión, pero que lleva a una convergencia de circunstancias no que convienen a una coyuntura para salir de ella, sino proféticas, es decir, que trascienden a esa coyuntura y dan una respuesta a ella. Aquí se va tejiendo la diferencia entre lo que muchas veces a lo que se llega muchas veces, que es simplemente la corresponsabilidad, y después lo que vamos a ver que es la sinodalidad, que va mucho más allá de la mera corresponsabilidad. La corresponsabilidad en el Vaticano II tiene que ver con esta común identidad bautismal, etcétera, de los miembros de la Iglesia, como pueden leer ahí, donde todos somos responsables de la comunión y la misión eclesial. Pero la corresponsabilidad, a partir de los años 80 en adelante, se fue entendiendo solo de una manera jerárquica, y por tanto la corresponsabilidad del laico, en el caso del laico, era simplemente dar consejos pero nunca había una participación real.
Medellín, para poner un caso muy concreto, cuando se escribe el documento de laicos y se lleva a la plenaria, los obispos inmediatamente lo rechazan. ¿Y saben por qué lo rechazan? Porque no había sido escrito por laicos. Y entonces dan la orden de que los laicos regresen a su comisión, se integren en la comisión de laicos y escriban el documento de laicos. Curioso. Nunca jamás se dio en América Latina, y menos en la Iglesia Universal, algo como eso. Las votaciones, otra manera de entender la diferencia entre corresponsabilidad después de los años 80 y corresponsabilidad en el modo ambiental de Medellín. Tengo como 2 años estudiando las actas y ya logré tener todos los 14 volúmenes de Medellín. Está el padre Gustavo con sus intervenciones ahí muy bien narrado y relatado. Y otra cosa curiosa es ver cómo en las subcomisiones ya la participación de laicos religiosas, religiosos, el clero, invitados, como por ejemplo el hermano Roger de ETC, estaban discutiendo los documentos, redactando los documentos, ya había una votación ahí, aprobación de los documentos, y cuando se iba a la plenaria, lo que se encuentra en las actas son observaciones muy pequeñas y puntuales, prácticamente que no afectan al contenido del documento, que era como una especie de ratificación de los obispos en plenaria. Eso es un ejemplo clarísimo de cómo se entendió que era posible esta no solo consulta al laicado, sino la integración real en la formulación de los documentos que llevaron a las conclusiones. Eso tiene que ver con la sinodalidad. El concilio había hablado de la colegialidad, como todos sabemos, el Lumen Gentium, pero no de sinodalidad. Es un término bastante nuevo. La sinodalidad muchas veces lo limitamos a el hecho de hacer sínodos. Eso es una forma concreta de ejercicio de la sinodalidad. Pero la sinodalidad va mucho más allá de eso. Tiene que ver con un modo de actuar. Aquí tenemos allá. Ay, ¿dónde se echa para atrás? Anterior. Aquí. Tiene que ver con un espíritu y con un modo de ser y de actuar dentro de del ejercicio en la iglesia, el ejercicio magisterial, donde el acto de enseñanza y el acto de participación van juntos. Para poner un ejemplo, tenemos acá las palabras del Papa Pablo VI y Rutier hace uno de los grandes eclesiólogos del Vaticano II, hace todo un trabajo a la luz pues, del Vaticano II y la participación de Pablo VI sobre la sinodalidad. Dice, la Iglesia como una solidaridad profunda y orgánica que nos hace consortes en la vida divina y nos hermana a todos en Cristo. Y entonces, la sinodalidad en este sentido se va entendiendo como algo que va más allá de la relación jerárquico-institucional y va entrando en el cambio ambiental de actitudes que hace posible llegar a convergencias entre las personas que participan. Un reto muy claro que nos pone Medellín, por ejemplo. Cuando hablamos de sínodos hoy en día, si solo nos entendemos que Francisco está llamando a hacer sínodos por hacer sínodos como reuniones donde saquemos un documento, eso no es la sinodalidad que está proponiendo el Papa. Está hablando de una manera de ser y de actuar de iglesia que vaya generando conclusiones y cambios a la luz de un modo de proceder sinodal. Si vemos ahora hay varios sínodos que se han venido ya dando y otros que vienen para hacer ver que hay un modo de ser de iglesia que se tiene que ir generando. Que se tiene que ir generando a la luz de la participación de los distintos sujetos, como dice el Vaticano II, cada uno desde su parte y su propia responsabilidad y especificidad, pero aquí viene la sinodalidad en conjunto, en conjunto. Medellín utiliza la expresión
comunicación ascendente y desde abajo hacia arriba. O sea, comunicación, que fluya la comunicación. Y es muy claro cuando dice que la comunicación no es el consejo que el obispo pide al clero o a los laicos o a los religiosos y después el obispo decide lo que quiere hacer. En esto Medellín es muy fuerte y el proceso de discusión que se ve en las actas es riquísimo. Entender que la base común se da sobre el sacerdocio común es un cambio eclesiológico tremendo. Porque la sinodalidad ahí entonces no se entiende como un movimiento hacia una jerarquía que toma una decisión, sino como el proceso que hacemos en conjunto hasta llegar a una convergencia profética de todos que lleva a una conclusión en un determinado sínodo. O sea, es muy distinta la dinámica. Es así pues que el método que usa Medellín nos debe enriquecer y nos debe llamar a la reflexión porque no se volvió a dar ni en América Latina ni se ha dado en otra parte de la Iglesia Universal. Para ir en estos últimos 5 minutos. Aquí. Un elemento tiene que ver con lo que se entiende como el sensus fidelium, ¿no? De todos y el munus docendi de la jerarquía para hacer posible que se dé entre ambos una auténtica coespiración, una auténtica convergencia. Para ponerlo otra vez en un ejemplo concreto. En Medellín se dio una celebración ecuménica. Según lo que se publica oficialmente, pues se dio en un determinado día y simplemente fue la palabra. Según lo que está en las actas y lo que después fue borrado de las actas y que se sabe y que está así, es que comulgaron, y aquí está el padre Gutiérrez que fue testigo de ello, los hermanos protestantes y personas de otras denominaciones que participaron en la celebración ecuménica comulgando. Inmediatamente al día siguiente Roma mandó, por supuesto, el regaño, ¿no? Se dio lo que hoy en día se está discutiendo en países europeos de la intercomunión. ¿Y por qué se dio? Porque ambientalmente, aquí es donde entra la sinodalidad, se vivía el caminar en conjunto que permite esta convergencia espiritual, como la llamó Landázuri, profética, que lleva a tomar decisiones a partir de las relaciones que se van dando en una determinada asamblea. Tanto es así que en los textos, cuando va explicando McGrath el método, dice: decidimos no llegar a la asamblea con un método preestablecido y con un documento preestablecido, aunque existía el documento de base. Decidimos desde las discusiones comenzar a hacer el trabajo de elaboración. Tanto es así que no les dio tiempo de hacer lo que querían, que era un documento único, y tuvieron que unir todos los documentos, y eso es lo que nosotros tenemos que llamamos documento conclusivo. Porque el método lo entendieron como el proceso de convergencia que se fue dando, y eso permite la apertura del espíritu a ir tomando decisiones que van mucho más allá en un momento determinado de lo simplemente institucional o jurisdiccional. Termino con un testimonio de Routhier cuando habla de la sinodalidad, que nos puede ayudar hoy en día mucho. Él dice que los procedimientos sinodales son de varios tipos. Deben favorecer, dice, la difusión más completa de la información, permitir la consulta y la expresión serena de los diversos puntos de vista, apoyar al estudio que lleva a la maduración de las ideas, enmarcar el intercambio y deliberación que conducen a la toma de decisiones, fomentar a la retroalimentación para comprender las orientaciones tomadas. Los procedimientos invitan a reuniones, intercambios, diálogos, estableciendo relaciones e interacciones típicas entre personas. Y dice Routhier, todo esto solo se puede dar si las personas que lideran la iglesia lo quieren hacer, si no, no.
Después que Routhier va explicando todo lo que implica la sinodalidad, dice, pero si el que tiene la posibilidad de que esto se realice no lo quiere realizar, no se realiza. Lo que Routhier insiste continuamente es que si el espíritu sinodal, el modo de proceder eclesial sinodal, no está ambientalmente habituado en nuestras prácticas y vivencias como iglesia, eso no se decreta, no se impone. Para poner, y con esto termino, pues un ejemplo a la luz de todo lo que estamos viviendo actualmente, en el equipo teológico del CELAN, donde colaboro, desde hace pues más de un año venimos estudiando el tema de la iglesia de los pobres y para los pobres, y es curioso ver que en este momento de crisis, aunque suene muy duro, se apoya al Papa pero no a las víctimas. Y no es que no hay que apoyar al Papa, ojo. Lo que estoy diciendo es que si estamos haciendo lo que Francisco nos está invitando a hacer, o si estamos repitiendo el modelo anterior de iglesia donde todo tenía que ser justificado y tapado y buscar el argumento para que la gente no se escandalice. Francisco, que da el primer ejemplo, cuando no responde, está diciendo, bueno, yo no voy a justificar lo que no es justificable. Y en todas sus intervenciones, cuando él lo ha hecho, es reconocer que es otra cosa. Entonces, son dinámicas distintas, ciertamente. Entonces, la iglesia de los pobres, para los pobres, esa iglesia sinodal, es una iglesia que en su manera de entenderse tiene que estar centrada en el otro y al servicio del otro. Y lo que en este momento, si el Papa tiene el querer que más quiere en este momento y que lo ha manifestado 1000 veces, es precisamente cómo manifestamos nosotros como iglesia que todos somos partícipes por acción u omisión de lo que está aconteciendo. Tanto que, bueno, durante años todos sabíamos nombres, apellidos, situaciones y hechos que habían ocurrido. Y tanto el que calla como el que hace ha sido cómplice de todo lo que ha pasado. Entonces la conversión a la que invita Medellín cuando dice cambio de actitudes, de corazones y de estructuras, es una conversión integral. El ejemplo que nos da Francisco es cómo ponernos entonces del lado de la persona que ha sido afectada, de la víctima, del pobre y del excluido, y no simplemente justificar estructuras que, como dice Medellín, hay que reformar todo lo que sea reformable. Como dice Francisco, hay estructuras que ya no tienen sentido de seguir siendo. Medellín y Francisco tienen mucho pues que aportarnos en esta recepción conciliar en la que estamos ahora y que es muy hermosa el momento que vivimos como iglesia. Muchísimas gracias al doctor Luciani porque nos ayuda a seguir profundizando en lo que es la iglesia fuente frente a esta iglesia reflejo, a estas 4 dimensiones que nos ha presentado: la pastoralidad, la reformalidad, la colegialidad y la corresponsabilidad, ¿no? Muy bien, como decía al final, en este momento histórico, digamos, de la iglesia y esta sintonía entre Medellín y el Papa Francisco haciendo del método el camino guiado por el Espíritu. Muchas gracias. Recordarles, por favor, lo de las preguntas, si tienen preguntas preparadas, sea para la doctora Laiza como para el doctor Luciani, ahí estará el equipo para recogerlas, poniendo con claridad a quién va dirigida la pregunta, ¿no? Y también aprovechamos mientras ellos también pueden leer y preparar las respuestas. Presentamos finalmente, digamos, hablamos de Medellín, hablamos de una de las personas que estuvo presente, reflejo también de Medellín, reflejo histórico y reflejo de cambio cercano a los pobres, que es la propuesta del padre Gustavo Gutiérrez, que nos presentará el tema Medellín y la iglesia pobre y para los pobres. Adelante, padre Gutiérrez. Se ha mencionado en estos 2 días 3 veces la cuestión de la historia única. Quisiera, ustedes tienen en la mano unas hojas
Voy a comentar algunos de los textos. Uno u otro ha sido ya leído por Rafael. O sea, yo iré más directamente a las líneas centrales y no tanto a todo el texto de esa manera. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué cosa es lo que quiere decir una historia? En un momento dado de la Iglesia, más bien en los últimos siglos, pero bien atrás, ¿no? Uno puede constatar una separación muy grande de la Iglesia con la sociedad de la época, en los países, en Europa, fundamentalmente o casi únicamente. Y este dualismo de dos historias. Muy bien, perdón. No me está bien. Medellín es muy importante justamente por esta razón, ¿no? Que, bueno, en realidad no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no es cierto? En el siglo XX, en Europa, sobre todo en Francia, Alemania, había una gran discusión, no tanto hablando de dos historias, en un momento dado sí, pero incómodos de la dualidad, ¿no? Es decir, de ver un poco como separadas las cosas. Eso fue debatido, yo era estudiante en ese momento, en esos años, y me interesó mucho este asunto y podemos ver las cosas de esta manera. Si hablamos de dos historias, no solamente hablamos, sino que pensamos eso. Acá en nuestro país, y muchos de nosotros también, de alguna manera han caminado así. Yo veo muchos amigos míos acá, no son ellos los que han caminado así, eso no, sino que me disculpen de que una vez más voy a dar un ejemplo porque creo que es comprensible de esa manera. Hay una costumbre que crece, me parece, entre nosotros y que de emplear una frase bonita además, simpática, con la que tengo alguna reserva y me da pena, porque en realidad no es que me disguste, sino que teológicamente pues no resulta. Y es la siguiente: muere una persona y dicen se fue a la casa del padre. Y yo digo, ¿y dónde estuvo antes? Porque, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Dónde vivió este señor? Se fue a la casa del padre. Yo reaccioné hace mucho tiempo justamente porque conocía a la persona que le dijeron eso y que era un santo hombre, ¿no? Era una persona notable y recién se iba a la casa del padre, ¿no? Bueno, ustedes verán, yo sé la buena voluntad, el cariño por esa persona, no deja de ser interesante también, una cuestión de ternura, todo eso está bien. Pero, claro, esto no significa, bueno, me hace ver que hay una división. Y esa división, esta diferencia, hace también que la Iglesia se repliegue sobre ella misma, ¿no? Sobre su historia.
no toma la historia, sí tomó muchas veces en la historia también, ¿no? Pero no toma, no recoge las cosas y por lo tanto es difícil y por eso esta idea en realidad es un reconocer el mensaje cristiano, es un mensaje que valora lo humano. Y yo creo que el repliegue, defender, por ejemplo, las cosas que hace ella exactamente, en la iglesia todavía tenemos eso en el presente, ¿no? Creo que el tomar la cosa como en realidad es, ¿no? Es lo que se llama una unidad profunda. En Medellín, el textito ese lo tienen ustedes allí, pero ya fue citado también. Y entonces yo creo que la valoración de la historia es lo que de la historia humana. No hay otra, no hay otra, ¿no? Pero la valoración, no solamente decir no hay, pero yo sigo como si sí hubiera. Creo que el asunto da una frescura a ese binomio de pastoral con teología, ¿verdad? Inseparables, ¿no? Y otra separación, por ejemplo, también entre nosotros, cuando es muy pastoral, muy teológico, caramba, cristiano o no, ¿no? Bueno, pues sí, y entonces es uno. No hay esa cosa que no creo que haya todavía, ¿no? Tomado nuevamente, porque sí con lo que uno puede saber de los siglos pasados, daba la impresión de que sí lo entendían, ¿no? Muchos de ellos, pero también hay cosas, tal vez en la cuestión de la modernidad se juega una separación y entonces es la iglesia la que está retirándose, por eso que se dijo en el concilio que recién se terminaba con esta manera de haber vivido algunos años. No es que esto que estoy diciendo anule otras cosas, la caridad, el servicio al pobre, etcétera, todo eso ha estado siempre en la iglesia. Pero si uno valora estas cosas, bueno, pues se mueve el asunto. Y creo que eso es lo que pasó en Medellín y creo que es un legado impresionante. Ahora, también, ya dije, no se inventó en esas 2 semanas, ¿no? Eso estaba en la discusión teológica y pastoral y Medellín lo tomó con fuerza y lo planteó. De allí también ese pequeño número, que ustedes también, el texto lo tienen en la hojita, que es más largo, no lo voy a leer también porque fue leído ya, de los binomios, ¿no? Al hablar de Cristo, etcétera, etcétera, la iglesia, ya fue hecho eso. Bueno, ¿cuál es la razón de lo que estoy diciendo? Porque claro, uno dice otro cambio. Es ciertamente la encarnación. Lo que tenemos en la doctrina cristiana, y difícilmente, ¿no?, trabajamos ese texto, que es ese texto y esta cuestión de la encarnación del Hijo de Dios. Fue hombre, fue una persona, ¿no? Que si no, volamos, ¿no? Y o sea que yo creo que este punto es uno de los aportes de Medellín. Quisiera pasar al segundo.
lo que hace es, al mismo tiempo que nos hace revisar muchas cosas, también se abre a otras maneras de hacer las cosas. Y en eso todavía me parece que en estos 50 años se ha hecho rápidamente, se criticó esto. Y claro, fue muy difícil, pero en fin. Se trata entonces de una valoración de lo humano, ¿no? No a ponerse de rodillas a nada, sino una valoración y no más bien el desprecio que muchas veces la Iglesia ha tenido frente a ciertas cosas en nuestro planeta. Quiero pasar a un segundo aporte, muy ligado a este, es el de signos de los tiempos. Los signos de los tiempos, esto remonta a, bueno, muy lejos, eso está en los evangelios, pero me refiero a que en el momento, esto viene de Juan 23. Juan 23 es el que tenía un gran sentido de la historia, era profesor de historia, Juan 23, y luego fue también diplomático y fue nuncio en algún país, en fin. Pero yo, ¿qué cosa es discernir los signos de los tiempos? Eso está en el concilio ya. El texto primero, en realidad, el de la Gaudium et Spes, ¿no? Pero está ya, y en otros no hablan naturalmente de él. Bueno, los signos de los tiempos, tengo la impresión de que lo que piden es tener un permanente diálogo con la historia. Eso es, porque si no, los signos de los tiempos son la historia, ¿no? Y entonces el diálogo, ¿no? Esto funciona así, esto ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Y además la historia camina, ¿no? Se va haciendo, no todo puede ser que sea provechoso, puede ser, equívocos hay, pero de todas maneras el tener la visión en la historia misma, no digo que se ponga uno con una bola ahí para adivinar el futuro, pero es el diálogo, no el pensar que ya se sabe todo, ¿no? Es el repliegue más bien, que ha sucedido muchas veces y todavía, desgraciadamente, podemos decir que está. Una cosa muy modesta sobre eso, pero muy importante, fue esa cuestión metodológica, ¿no? De el ver, el juzgar y el actuar. No se trata de algo que si no se hace eso, pues no sabemos nada, no hay tal cosa. Pero ciertamente, y Medellín fue muy fiel a eso. Ustedes pueden ver que en las 16 comisiones están en 3, ver, juzgar, actuar. Ya más tarde, un poquito ya en Puebla y así, ya cambió un poco, pero está muy estrictamente así. Yo creo que eso es un diálogo, eso es precisamente el diálogo. Voy a leer el texto sobre signo de los tiempos, pero el B. La evangelización debe estar en relación con los signos de los tiempos.
es una cosa fuerte, no es una manera de, nos entretiene saber unas cosas, no. Es a fondo, ¿cómo se da testimonio del mensaje de Jesús? Pues así, ¿cierto? En relación con los tiempos. No puede ser atemporal ni ahistórica. No se puede, es una cosa, no es un tesoro. En el concilio hubo un cardenal que decía, no, a mí me han mandado a cuidar el tesoro, ¿no? Entonces el cambio, si quieren, lo cambiamos, porque yo tengo, hasta ahora vale, o sea que ahí queda. Bueno, eso era una imagen, por supuesto, ¿no? No dejaba él de tener cualidades diferentes, válidas, algunas, pero de todas maneras también humor, porque al fin y al cabo, claro, eso de estar defendiendo un tesoro, lo que hay que hacer es testimoniar con ese tesoro, no se va a acabar. Voy al número 3. La pobreza en ella misma nunca es buena. El autor es interesante porque es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es el que dice que la pobreza nunca es buena. Porque tenemos también a veces, yo diría casi la manía, ¿no? De decir, claro, pero los pobres, y nos enredamos en el asunto entre pobres, enseguida voy a indicar algunas cosas, entre el pobre material, digamos, ¿no? De la pobreza espiritual, etcétera. Pero yo me parece que la pobreza misma, y eso vale para todos los tiempos, ¿no? La pobreza es asesina, ¿no? Bueno, no es buena nunca. Vamos por pasos. La pobreza como carencia, estoy leyendo el A del punto 3, la pobreza como carencia de los bienes de este mundo es en cuanto tal un mal. La pobreza como tal, mal, nada, no hay, aquí no hay cuestiones, arreglo, no, es bueno pasar, tener esa experiencia, no es bueno, ¿no? Eso es una cosa clara, y eso está también en otros textos, en realidad, en la Biblia, de una manera u otra. Los profetas la denuncian como contraria a la voluntad del Señor. Entre paréntesis, los profetas no son los de la bola también para ver el futuro, son sumamente los más inteligentes del pueblo, nada más, ¿no? Y que le dicen al rey, caray, si no haces esto, vas a estar perdido, ¿no? Porque se ve, no, el profeta es el que da luz, digamos, y no necesariamente imposible prever estrictamente el futuro. Bueno, pero en fin, acá esa denuncia de la voluntad, ¿no? Denuncia ese mal que es la pobreza. Un poco me quedaría unos minutos en el tema de la pobreza real, ¿no? Material, como uno quiera decir, porque no hablamos de una cuestión puramente económica, no se trata de una pobreza, sí se trata de pobreza monetaria, pero dentro y acompañada por otras. La pobreza no únicamente, no es que no tiene dinero, el que no lo tiene pues es pobre, claro, pero la pobreza es una situación humana compleja, ¿no? El pobre es el insignificante, ese es el pobre. El pobre es el que no es nadie, ¿no? Es como el personaje de una novela peruana, ¿no? Ese fulano que está ahí, se pone a hacer la cola y están atendiendo a una persona, después le toca a él, ¿no?
y como él no lo ve el otro, pues nada, no hay manera. Es un invisible, ¿no? Ese es el pobre. Claro está, lo monetario, lo económico, pues se quiere también usar más bien esa palabra, sí, esa naturalmente está presente, si no, imposible. La pobreza en la Biblia es esa, es pobre es aquel que tiene el color de la piel, que habla mal el idioma dominante en un país, es la mujer, todo eso es así, ¿no? Todo eso es el mundo de la pobreza. Así lo tomamos desde el principio en las reflexiones teológicas en América Latina. A veces la gente toma lo económico, claro que es importante, ¿quién va a negar eso, no? Pero de todas maneras hay que ver que es una cosa como total. Este es el momento en que yo acostumbro a citar una frase. ¿Cuántos de ustedes ya me la han oído muchas veces? Que viene de Arendt, que dice: el pobre es aquel que no tiene derecho de tener derechos. O sea, no es nadie, está, ¿no? Pues bien, eso es la pobreza. Así uno comprende mejor también las expresiones de Tomás de Aquino, ¿no? Es un mal, esto es una cuestión absolutamente marginal, ¿no? Es decir, de marginados, quiero decir. La pobreza espiritual está en el Evangelio, en Mateo, pero la pobreza espiritual es una metáfora, es el equivalente a hablar de el hablar de espiritual acá. Lo que está haciendo es lo que está escrito, es la actitud de apertura a Dios, la disponibilidad de quien todo lo espera del Señor. Bueno, eso es entonces, ¿no? Y la otra acepción en teología en este momento es la del compromiso. Es decir, pobre por solidaridad con el pobre, es decir, pero no pobre pensando que no tiene para comer, ¿no es cierto? Se trata de solidaridad para quienes tienen estas dificultades personales. Esta me parece a mí, ¿qué cosa pasó en Medellín? Medellín colocó, ya estaba un poco siempre antes, no hay nada que haya comenzado allí así enteramente, simplemente se aceptaba, ¿no? Se seguía, ¿no? Y entonces, claro, la cosa se pone difícil de esa manera. Los aportes de Medellín, la historia, ¿no? ¿no? El diálogo con la historia, podría incluso juntar las dos cosas. Y la tercera, le dio a la pobreza hoy día en la pastoral de la iglesia, no en todas, y en teología una presencia importante, ¿no? Grande. El cuarto es el de la iglesia colonial a Medellín. Aquí también en la presencia, en el momento anterior en el que Rafael planteaba esto, la cuestión del cardenal Landázuri, quiero decir algunas palabritas sobre él.
Medellín tuvo 3 presidentes. El que vino de Roma, el de América Latina, pero que estaba en Bogotá, y Landazuri. Esos fueron los 3 presidentes. Y fue el único que habló 3 veces. Una en la Catedral de Bogotá ante el Papa y 2 en Medellín el primer día y el último día. Fue muy importante para y ya se ha leído, ¿no? Un texto de él. Yo quisiera leer otro, es el número 4A. Hay algo muy característico en los planteamientos que nos hemos hecho durante estos días. Esto ya está en el final. Y que deseo subrayar. Es esto: nosotros enfrentamos nuestros problemas, nosotros enfrentamos nuestros problemas. Hay una servidumbre, etcétera, etcétera. Por ahí ya fue. Y tenía mucha razón. En un momento, en la preparación de Medellín, se envió a Roma la propuesta de cómo iba a funcionar las 2 semanas, para que pudieran verlas y dar alguna idea, etcétera. Y no fueron muy amables, dijeron muy bien, está muy bien. Pero nosotros tenemos muy buenos teólogos en Roma y entonces se los podemos mandar, ¿no es cierto? Y para ayudarlos. Y la respuesta fue muy cortés la que se hizo, ¿no? Y se les dijo que no. Por eso hablo de colonial, ¿no es cierto? Porque ese fondo ha quedado mucho en nuestras iglesias. Hay otro texto de el carnal Landazuri, casi al final, pero que no lo voy a tomar, pero es siempre diciendo nosotros, ¿no? Nosotros. El orgullo de decir, bueno, acá estamos en este continente, pues acá vamos a pensar nosotros, ¿no? No era una manera de decir, pues no, a mí nadie me enseña, no hay tal cosa. Pero es verdad que hay realidades, ¿no es verdad? Bien, yo quisiera terminar con el texto que fue tocado ayer también, que está en Aparecida, que es la conferencia más cercana a Medellín, ¿no? Medellín y Aparecida no son iguales, no, son 40 y tantos años, ¿no?, de diferencia, pero indudablemente es la más cercana. Y es la cuestión del signo material. Ahí lo tienen ustedes, no es un aporte como para trabajar y para enriquecer la evangelización. Bueno, sí, tal vez, y finalmente sí, siempre se puede hacer, pero es un texto que habla del martirio que comenzó muy pronto. El martirio hasta ahora, si no, y yo he estado preguntando mucho y viendo cosas, y el primero era un sacerdote brasileño, un negro, si me permiten decir que es a uno de los que yo le dediqué mi libro, mi primer libro, porque yo había estado con él un buen tiempo en Brasil, en Recife, y a la semana de mi regreso a Lima encuentro en los periódicos ese asesinato, ¿no? Lo mataron varias veces, lo acuchillaron, le pegaron y lo pusieron en un árbol colgado y ahí lo encontraron. Bueno, esto, bueno, siguió con otros, no de una forma tan infame como esa, pero de todas maneras, y no pudimos hacer que la conferencia de Santo Domingo y
bueno, Puebla y Santo Domingo, hablara de esto, sino de manera muy general. El texto número 98, ustedes lo tienen ahí, es el último texto acá. Tiene algo interesante, me parece, bueno, mucho interesante, pero en fin, voy a tomar algunas líneas. Empeño en favor de los más pobres, por eso que los mataron, porque es eso, ¿no? Ciertamente. Hablan de persecución y de muerte. Y al final, las últimas líneas son: debemos recordar el testimonio valiente de nuestros santos y santas. Eso no es una puesta ahí para que digan que no, viene, así se probó. Santos y santas, y es verdad. Aquí mismo en el Perú, por lo menos que yo recuerde claramente, 2, ¿no? De algunos de sus miembros a los que consideramos testigos de la fe. Debemos recordar el testimonio valiente de nuestros santos y santas y de quienes, aún sin haber sido canonizados, han vivido con radicalidad el Evangelio y han ofrendado su vida por Cristo, por la Iglesia y por su pueblo. Vean, desaparecida quien toma, ¿no?, que este asunto, y me parece muy interesante lo último: Cristo por la Iglesia y por su pueblo. La costumbre era decir que el mártir es aquel que no traiciona a Cristo ni a la Iglesia. Bueno, esto añade pueblo, ¿no? Bueno, es una cosa que no será, otros no lo entenderán, no lo sé, pero me parece muy importante porque es por su pueblo. Era por el pueblo pobre, naturalmente. Muchos de ellos no cristianos, además, o no cristianos o malos cristianos, no se puede precisar. Yo creo, porque claro, a veces en esa dualidad que yo comencé, creo que hay cosas terribles en el sentido de que esa separación, vean, yo como sacerdote joven, o sea, no sé tanto tiempo, ¿no? Un señor en mi parroquia vino y me dijo en una ocasión: vea, padre, yo soy muy católico, yo de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo a mi casa, no me meto con nadie. Oiga, le dije, si quiere ser católico, métase con alguien, por favor, ¿no? Pero ¿qué cristianismo es ese? Es decir, mi casa, ¿no? A punto, nada, lo demás ¿no? Bueno, yo espero que la señora haya también comprendido lo que yo quería decir, ¿no? Déjenme en 3 puntitos de una conclusión. Este es el primer punto de conclusión para mí ahora. Y quisiera una frase simplemente de Pablo VI. Esta palabra que hace sonar también una historia. Para conocer a Dios hay que conocer a los seres humanos. Bueno, otros dirían, para conocer a los seres humanos, a Dios hay que conocer primero. Bueno, es papa, ¿no? Y está canonizado y todo, o sea que no hay cuestión. Pero es que es muy importante. Esto es valorar historia, ¿no? Los seres humanos, y así me conocen mejor a mí, ¿no es cierto? Y simplemente ya una palabrita. Medellín no lo ha dicho todo, no puede, nadie lo puede decir todo. Sin embargo, tiene una fuerza muy grande, ¿no? Recoge tantas cosas, está allí, pero tenemos que saber, si queremos ser fieles a Medellín, precisamente Medellín, y Juan 23 antes, nos dice que tenemos que dialogar con nuestro mundo. Bueno, eso es lo que hay que hacer.
Si vamos a Medellín no es para verlo, leerlo, admirarnos, pensar que no es totalmente bueno o sí. No, es también para que es la abertura, ¿no? Medellín es una abertura, es un llamado, no hemos terminado, ¿no es cierto? Y Medellín está allí de maneras que puede, con fuerza, puede llevarnos a una comprensión mejor de lo que es la humanidad y de lo que es el mensaje de Jesús en medio de ella. Gracias. Muchísimas gracias al padre Gustavo Gutiérrez, que